Bienvenidas todas y todos a la legislativa del pueblo. El día de hoy nos acompañan en esta legislativa, por supuesto, nuestro coordinador del grupo parlamentario, el doctor Ricardo Monreal. Gracias, doctor, por acompañarnos como siempre, y presidente de la Junta de Coordinación Política. Nos acompañan también como expositores la muy querida compañera diputada Rocío Abreu, que nos presenta hoy varias noticias importantes, no voy a adelantarlas. Y por supuesto el buen Víctor Lobo, también ambos presidentes de comisiones importantes con los dos temas relevantes que me parece que son de entorno. Bienvenidos a los compañeros, a la compañera, por supuesto, doctor, gracias. Como siempre, le dejamos el uso de la voz a nuestro coordinador para que inicie con esta legislativa del pueblo. Muchas gracias a todas y a todos. Bueno, muchas gracias por venir. Primero debo de decirles que hoy es un día difícil para México porque el gobierno norteamericano que encabeza el presidente Donald Trump ha decidido imponer unilateralmente, ilegalmente, aranceles por un 25% a las mercancías que se producen en México y que se exportan a los Estados Unidos de Norteamérica. Es una medida errática, es una medida en donde nadie gana, es un ejercicio de perder todos y nosotros no lo podemos admitir. Por eso nos solidarizamos, respaldamos, apoyamos la respuesta, el pronunciamiento que la presidenta Claudia Sheinbaum ha emitido el día de hoy. La mayoría calificada del Congreso ha decidido cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum. No es momento de regateos ni tampoco de titubeos. No es momento de actitudes que lesionen o afecten a la unidad nacional. La posición de la presidenta Claudia Sheinbaum es valiente, es firme, es decidida, y el domingo próximo la acompañaremos para escuchar de ella estas medidas arancelarias que en reciprocidad a las medidas asumidas por el gobierno norteamericano, el gobierno mexicano también dispondrá y asumirá. Creo que vale la pena que desde el Congreso mexicano, desde esta legislativa del pueblo, hagamos un exhorto, un llamado a todos los mexicanos y mexicanas de buena fe para que acudamos al Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo, que la presidenta se sienta respaldada, que la jefa de Estado no se sienta sola en esta lucha contra un gigante hostil, contra un gigante que, abusando de su fuerza, pretende imponernos medidas que nos afectarán, que afectará la economía, que afectará el empleo, que afectará gravemente la relación de amistad entre ambos países. Es el momento de no regatear. Es el momento de expresar incondicionalmente el apoyo, porque quien se está afectando es la patria, es la nación. Nosotros vamos a informar en todos los distritos donde somos mayoría y donde no lo somos también, en los 300 distritos del país. Vamos a recorrerlos
y vamos a informar de este agravio, de esta ofensa, de esta actitud que menoscaba esta relación, que afecta esta relación de vecinos y de socios comerciales. Es el momento de no debilitarnos y es el momento de poner por delante la grandeza del pueblo de México, de poner por delante la historia, la cultura y la fuerza de una nación que nunca se ha doblegado frente a los enemigos del exterior y que nunca se ha doblegado frente a potencias poderosas del extranjero. La historia registra estos momentos y hoy es un momento de los más complicados que ha vivido México. No hay precedente en la historia de México de medidas asumidas por un gobierno extranjero unilateralmente, ilegalmente en contra de una nación. No hay precedente y por eso creo que nosotros de manera convencida, razonada, debemos respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Nosotros lo haremos en el Congreso, hablaremos con nuestros electores en los distritos y no dejaremos sola a la jefa legítima del Ejecutivo, que por votación mayoritaria es la jefa de Estado, es la jefa de gobierno. Por eso me alegra mucho que esta legislativa del pueblo sirva como marco para hacer este pronunciamiento como coordinador de la mayoría, como presidente de la Junta de Coordinación Política, e invitamos a los otros grupos parlamentarios, partidos políticos, a que se sumen a formar un frente común de lucha política, histórica, contra este poderoso adversario que se ha situado en un constructor de ofensas contra nuestra patria y contra nuestra nación soberana. Ojalá y pese más el nacionalismo, ojalá pese más el que la nación los necesita, ojalá y pese más las condiciones en las que nos situaríamos si no nos defendemos, porque estoy seguro que emergerá, surgirá el nacionalismo que todos tenemos. Nunca en la historia un presidente de Estados Unidos había logrado la unidad de la mayoría, de la inmensa mayoría del pueblo de México. Van a verlo ustedes, cómo reaccionará el pueblo de México aquí y también en otros países como Estados Unidos, el sentimiento de nacionalismo, de patriotismo, que no nos sacudimos jamás quienes nacemos en esta tierra. Así es de que vamos a ir con toda la energía, con todo el ánimo, con toda la fuerza legal y jurídica para respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum, con toda la actitud moral que nos asiste como nación para que a México se le respete, para que a México no se le agreda como se ha venido agrediendo en los últimos días. Por eso estaremos atentos. Y dejo la conducción al vocero, a Arturo Ávila, para que pueda otorgarles la palabra tanto a Rocío como a Víctor y puedan expresar en lo que se refiere a su competencia los temas que en los próximos días habremos de desahogar. Por favor, Arturo.
Muchas gracias, coordinador. Agradezco, como siempre, muy especialmente a todas las compañeras y compañeros de los medios de comunicación que nos acompañan. Estamos en vivo en el canal del Congreso y en Radio Congreso también. Les agradecemos a las y a los compañeros que forman parte del canal del Congreso y de Noticias del Congreso también. Ahora, en el uso de la palabra, la compañera diputada federal, Rocío Abreu, presidenta de la Comisión de Energía. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, un gusto saludarles a todos. Segundo, agradecer la solidaridad, pero sobre todo el interés que tenemos, una portavoz, pero de compañeras y compañeros que son de estados petroleros, que están dentro de la Comisión de Energía. Y lo más importante, pues hablar de un tema muy importante, Margarita lo sabe, que es el tema de las 11 iniciativas del paquete de las leyes secundarias en materia energética. Yo quisiera, como es un tema muy, digamos, abundante, diría yo de esa forma. Estamos hablando de 11 leyes que quisiera yo resumir en un tema generalizado sobre las áreas más importantes. Si ustedes consideran, después podríamos hacer una ronda de preguntas y contestar al respecto. Primero que nada, quisiera comentar que estos grandes ejes están determinados, primero que nada, Petróleos Mexicanos, y esto tiene que ver con el cambio de régimen hoy existente. Petróleos Mexicanos tenían, primero que nada, un sistema que ustedes vieron que votamos anteriormente, que era el tema de la ley sobre ingresos sobre hidrocarburos. En ese caso, Petróleos Mexicanos tenía de las tasas más altas de pagos de impuestos, que llegamos a pagar hasta el 56%, más otros impuestos relativos, el ISR, impuestos sobre producción, derivados. En este caso, lo que hicimos fue una simplificación para que, en vez que se pague, y se fue bajando todavía en el ejercicio del licenciado Andrés Manuel, el año pasado, en donde era yo senadora y presidenta de la Comisión de Energía, para el presupuesto de ingresos se había determinado el 40% para cubrir el tema de pagos en este sentido, más el ISR, más los impuestos relacionados. Ahorita, con el tema de la sensibilidad de estudiar el tema de Petróleos Mexicanos, se determina que va a haber un pago único en relación a impuestos, desaparecen todas las otras cargas fiscales y solo se pagaría el 30% por el impuesto al bienestar, que este es el que va a pagar Petróleos Mexicanos. Y esto tiene una respuesta muy fácil. El tema del petróleo barato en México, que nosotros le llamamos de aguas someras o en tierra, ese petróleo ya fue explotado. Nosotros somos de Ciudad del Carmen, de Campeche, y muchos de ustedes conocen el tema de Cantarell, el macroyacimiento, uno de los más importantes a nivel mundial, cuando al final de cuentas el costo era muy barato de extraerlo, y hoy en día lo que nos quedan son pozos en agua profundas y ultraprofundas, que de cada pozo de aguas ultraprofundas el promedio de éxito es de cada 10 pozos, 2 son rentables. Esto significa un tema de inversión muy alta. Yo esto lo platico en una forma muy sencilla de señalar que ese régimen se han dividido en dos grandes aspectos. Uno que tiene que ver sobre hidrocarburos o extracción de crudo, y el otro que tiene que ver con gas. Y lo platico eso en una forma muy coloquial porque yo, al ser de un estado petrolero, y mis compañeras veracruzanas y tabasqueñas no me dejarán mentir, que nos preguntábamos por qué se quemaba el gas en México. Y el análisis fue muy sencillo. Si yo tengo un barril de petróleo que ha estado arriba de $100 y el precio del gas son centavos de dólar, me decían, si yo tengo una carga que a $100 yo le tengo que quitar un promedio del 20, del 18, dependiendo la complejidad de un campo, más el 30%, perdón, más el 56%, más otros impuestos, pues realmente mi utilidad me queda en un 25% si no nos excedemos en campos complejos. Entonces, si son de 100, hablaríamos 25 pesos de utilidad. Pero si hablo del gas, si estoy hablando de 30, 40 centavos de dólar y les platico todos esos impuestos, me quedarían 0.06 o 0.08. No es negocio. Por eso es que el gas no se utilizaba en el país. Nosotros tenemos una dependencia muy seria de gas de Estados Unidos. Es el mayor abastecedor de gas de México. Y tomar esta decisión por parte de nuestra presidenta habla de la capacidad, pero sobre todo de un análisis profundo, de una reforma para poder tener mayor contribución, pero lo más importante, poder abastecer de gas a México. Para los que
no estamos tan familiarizados con el tema del gas. Hoy en día, la mayor reserva de México ya no está en crudo, está en gas. Entonces nosotros tenemos que darle valor al gas. Otro tema más importante, el combustible más barato hoy en día está en gas. Por eso la guerra de Ucrania con Rusia, porque Ucrania tiene grandes yacimientos, tiene todo el sistema que pasa por ahí y el tema de gas vinculado con esto. Nosotros estamos generando una nueva política en la cual nos permite que sea rentable el tema de gas, pero sobre todo nos permite tener oportunidad de inyectar gas barato a las empresas productoras en México y eso hace que disminuya el precio de producción. Y eso nos podría ayudar a frenar parte también de las inflaciones. Hoy en día, con la alza de precios en el tema de los aranceles, nosotros en un mediano plazo podemos ser mucho más competitivos. Otro tema, eso hablé sobre el tema del régimen fiscal de Pemex. Otra cuestión que también quisiera comentar en un tema genérico es que se desaparece el tema hoy en día, como conocemos, de las rondas. Ya el ejercicio de las rondas se hizo y quisiera comentar, en el ejercicio anterior o en el pasado, en el sistema anterior, primero se hacía la asignación de bloques, nosotros le llamamos bloques, que quiere decir que son hectáreas o áreas de producción, y en este caso el particular hacía todo el tema de investigación, los estudios sismológicos, y podía determinar si un campo era rentable o no. Esto dura mucho tiempo, los estudios de perspectiva en temas energéticos pueden durar 3, 4, hasta 6 años, 5 años en promedio. Ahí no me dejarán mentir en ese sentido. Y después de ahí ya viene el tema de perforación, pero vuelvo a lo mismo. Si esto fuera un gravamen, como los que estábamos platicando anteriormente, muchos de los pozos fueron desechados porque el riesgo era muy alto y la utilidad era muy baja. Al nosotros determinar un nuevo régimen en materia fiscal, lo que hacemos es que muchos yacimientos que antes no fueron explotados, hoy en día son rentables. Entonces, cuando la oposición habla de algo que de verdad, y lo digo con mucho respeto, no se estudia o no se sabe, es cuando tenemos esas cuestiones que nos vienen diciendo que va a haber menos recaudación. No puede haber menos recaudación, primero que nada, porque ya tenemos dos elementos: los pozos que no estábamos explotando porque era muy alto el gravamen, y eso hace que suba aún más los proyectos productivos por medio de Petróleos Mexicanos. Y otro tema, el gas que se quemaba, que hoy será un gas procesado, lo cual que a la vez inyectarlo al sector público, al sector privado, nos va a permitir que tengamos mayores ingresos por ventas, y eso nos ayuda a la economía mexicana. Petróleos Mexicanos hoy va a invertir su sistema, de los 3 sistemas que va a tener para poder, operar. Hoy en día la potestad va a CENER, desaparece la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que era la comisión que determinaba la distribución de los pozos o yacimientos o proyectos, y hoy en día quien toma el control es CENER. Va a darle la oportunidad a Petróleos Mexicanos, y hay un consejo, el consejo se modifica, bajan el número de consejeros a 3 y sigue ocupando el lugar lo que es la Secretaría de Energía, Hacienda, y en ese caso le van a dar la oportunidad a Pemex de determinar si un pozo es rentable para que lo explote él solo. Segundo esquema, va a determinar si puede ir en una asociación público-privada. En ese caso, él va a determinar si va con un socio, qué porcentaje va a operar con este socio, y de ahí viene toda una fórmula en relación a impuestos y demás. Y el tercer esquema, que sería el anterior, que fue el primero en el régimen anterior, que es parecido al tema de las rondas. ¿Qué quiere decir? Como última opción, va a determinar que si un pozo no es rentable, no tiene la tecnología o es de alto riesgo, pueda hacer una licitación internacional para que quien esté interesado pueda competir en ello. Entonces, en este esquema, nosotros le damos oportunidad a Petróleos Mexicanos de quitar esa camisa de fuerza que tenía para poder determinar en qué cada uno de los ejes era rentable. Ahora quiero, porque si no, ya saben que son 11 leyes y es un tema sumamente abundante, y todos tampoco quiero abusar del tiempo, y ahora quiero hablar del tema de Comisión Federal de Electricidad. El tema de Comisión Federal de Electricidad se divide en que tuvimos un conflicto en la anterior administración sobre el tema del despacho. En este caso, y de verdad lo digo con mucho respeto, cualquiera que tenga un negocio, pues primero vendo lo que yo tengo y después consumo lo que yo licito o llamo para producir.
Nosotros en la ley anterior teníamos muchísimos temas de un contrato leonino sobre el tema de aprovechamiento y sobre todo quiénes eran los generadores de electricidad. El primero que nada, cuando yo contrataba un tema de generación de electricidad, no estaban obligados a sancionarlos si no me entregaban el 100% de lo que estaba contratado. Nunca había visto yo un contrato donde yo firmo, yo licito, yo te contrato y si tú no me entregas estoy obligada a pagarte el 100%. Además, Comisión Federal tenía que salir al mercado spot, que nosotros le llamamos mercados spot, que son mercados, digamos, donde se compra abiertamente electricidad y no es a cargo de quien no la proveyó, sino es a cargo de Comisión Federal de Electricidad, o sea, a cargo del erario público, que es el de todos los mexicanos. Y lo más delicado es que en el tema, sobre todo de plantas de ciclo combinado, en el tiempo de Fox se entregaron muchísimos recursos para construir plantas de ciclo combinado y, increíblemente, estas plantas tenían contratos a 20 años. Pero lo mismo, si yo producía, estaba obligado a 100 y te entregaba 80, el Estado tenía que pagar los 100, aunque no entregaran los 20 restantes. No te podía penalizar y lo peor de todo, que cuando esos 20 años concluyan, el activo no regresa al Estado, se lo quedan los privados. Entonces, si se dan cuenta, es una ley que en todos lados era en perjuicio de los mexicanos. En el nuevo esquema que envía la doctora Claudia Sheinbaum por medio de la Secretaría de Energía, hoy en día hay reglas claras, que es lo que nos está pidiendo el sector para inversión. En ese caso, nosotros, Comisión Federal de Electricidad, señala que el Estado podrá producir mínimo, bueno, en un tema de, porque podría aumentar su porcentaje, del 54%, y los privados tendrán un tope hasta el 46%. En ese caso, se apertura el sector eléctrico para las empresas privadas. Vamos a tener una simplificación administrativa, que es parte de lo que se han quejado los empresarios mexicanos e internacionales, y vamos a aperturar oportunidad para nuevos proyectos de energías eólicas, solares, y vamos a impulsar muy fuerte el tema de energías limpias en el país. También algo muy importante quiero señalar, que no, de pronto tengo yo deficiencias en Campeche o en Baja California o en Querétaro, donde ahorita estamos viendo un tema de un centro data, y entonces de pronto no me servía nada que la fuente de generación eléctrica me la pusieran en un municipio, un estado, que no tuviera las líneas de conexión para poder subir la electricidad. Entonces, hoy en día va a haber un acuerdo por parte de Comisión Federal de Electricidad para que esos desarrollos vayan en lugares que realmente sean de beneficio para el Estado, sean de beneficio para el ciudadano y sean de beneficio para todos. Entonces, cambian las reglas de operación en relación a lo que será el tema de inversión, y también lo mismo estamos viendo con las gasolineras, porque tampoco podemos seguir en un sistema saturando y dejando a un lado en las comunidades, que es donde luego es donde más se requiere. En este caso también por parte de Comisión Federal de Electricidad, ¿qué quiere decir eso? ¿Que ya me callo o qué? Bueno, no sé cuántos son, ¿ya? No sé, pues bueno, es que es muy largo el tema, entonces mejor avísenme, por favor, muchachos. En el tema de Comisión Federal de Electricidad, le digo, vuelve a ser un tema de mucha apertura en ese sentido. Quiero señalar que también tenemos la Ley de Transición Energética, que quiere decir la explotación de energías limpias. En esto vamos a entrar muy fuerte con el tema de geotermia. Hay estados, sobre todo municipios, donde queremos meter el tema de geotermia para poder tener energías limpias como una fuente de generación de calor y de electricidad para estos municipios. Esto lo que quiere es abastecer precisa hoy en día en la función de Comisión Federal de Electricidad. Primero que nada, haberle cambiado el objeto nos señala que no puede ser monopolio, porque es una empresa del Estado, es una empresa que su función la señala, pero a la vez también Comisión Federal de Electricidad está obligada a llevar la electricidad al lugar más lejano. ¿Qué quiere decir? Que en un esquema financiero no importa la necesidad de la ciudadanía, sino lo que importa es que el proyecto sea rentable. En nosotros, al tener un fin social, un fin de cubrir la necesidad y la pobreza energética, que es el fin que tiene todo este paquete económico y ese paquete de leyes, quiere decir que Comisión Federal de Electricidad podrá llevar electricidad al lugar más lejano del país. Y eso no solo con eso, estamos viendo un proyecto que está lanzando la doctora Claudia Sheinbaum
en paneles del bienestar, que va a empezar en Baja California, y quiere decir poder llevar la interconexión, digamos, la electricidad por hogar sin necesidad que tengamos líneas de transmisión, porque es una autogeneración. También otro tema que es muy importante, y ya con esto termino porque si no me voy a comer todo el tiempo, es el tema de autogeneración. Es un tema muy importante, sobre todo para las empresas que generan productos, pero hablamos de las motoras, de las grandes, como son las siderúrgicas, como son las armadoras, como son las metaleras, en el sentido que estas empresas, por mandato internacional y por un tema de consumo internacional, tienen que tener un porcentaje de energías limpias para poder exportar y no ser gravadas en otros países con impuestos por energías sucias. En ese caso se apertura y se fortalece el tema de autoabastecimiento en un sistema que puede ser dentro, esto se llama en sitio, que quiere decir que se produce y lo consume la misma fábrica, o se cuelga del sistema eléctrico, pero tiene un tratamiento diferente. Este sistema se había prestado a fraudes. Ustedes conocerán en lo que se habló en su momento del tema de Oxxo y de algunas compañías que colgaban esta electricidad y hacían un negocio y simulaban una asociación. Hoy en día se ponen reglas claras en cada uno de estos temas, y esto también nos permite la apertura de parques industriales en muchos estados, que ha sido la solicitud de muchos de nuestros diputados sobre las gestiones de sus gobernadores para poder llevar empleo y empresas a cada uno de los estados de Campeche. Y va vinculado con el proyecto de los 100 parques industriales de la doctora Claudia Sheinbaum en el Plan México. Y bueno, con eso yo preferiría ya terminar porque el tema es muy extenso. Muchas gracias. Gracias a Rocío Abreu, que siempre hace una exposición muy buena. Yo creo que vamos a hacer otra legislativa para que nada más el tema de Rocío se pueda exponer. Lo hace muy bien Rocío, es una gran presidenta de comisión, y yo le ofrezco una disculpa porque los tiempos de esta legislativa son un poco cortos, al contrario. Gracias. Y bueno, Víctor, ahora le toca a Víctor, que es presidente de la Comisión de la Reforma Político-Electoral, que diga todo en un minuto, porque ya se comió. No, no es cierto. Estoy jugando. Agradezco mucho a las diputadas y a los diputados que nos acompañan el día de hoy, como siempre. Y terminando la participación de Víctor, preguntas y respuestas. Y al final la diputada Mary Pos nos quiere dar un anuncio a todas y a todos. Gracias, Víctor. Adelante. Dicen que la magia está en ser concreto y no sé si me alcanza en un minuto, pero bueno, por supuesto agradezco mucho la oportunidad que tenemos el día de hoy para estar en este importante espacio de la Legislativa del Pueblo. Agradezco a nuestro vocero, a mi amigo Arturo Ávila, por supuesto saludo con mucho afecto a nuestro coordinador Ricardo Monreal, a mis compañeras que nos acompañan en esta sesión, por supuesto Rocío Abreu, Mary Pos, y a mis compañeras diputadas y diputados, a los medios de comunicación y fundamentalmente a las y los ciudadanos que nos hacen favor de seguir estas transmisiones del canal de la Cámara de Diputados, del canal del Congreso y a través de los medios digitales. Gracias por involucrarse en los temas de interés de todos nosotros y gracias por participar en estos temas que sin duda son trascendentes para la vida pública de todas y todos los mexicanos. Yo de manera muy concreta, compartirles, como ustedes saben, en este momento se está dando la discusión en el Pleno de la Cámara sobre la reforma constitucional presentada por la doctora Claudia Sheinbaum para evitar el tema de la reelección electoral del siguiente periodo, así como evitar la condición del nepotismo electoral para todos los cargos de elección en los siguientes procesos. Cabe mencionar que evidentemente es un resultado, si me permiten señalarlo y calificarlo como virtuoso, porque si una reforma tiene la enorme cualidad de que debería de ser aprobada por todas las fuerzas políticas, deben ser evidentemente las reformas constitucionales en materia electoral, porque marcan las reglas, marcan sin duda el devenir y el derrotero que habrá de seguir el proceso electoral y de competencia de todas las fuerzas políticas
políticas en nuestro marco jurídico. Mencionar que el día de ayer se aprobó en las Comisiones Unidas, en las comisiones de puntos constitucionales y en la de la reforma político-electoral, por unanimidad esta reforma, lo que da sin duda, marca un buen precedente de la ruta y también marca de manera muy clara la vocación y el talante democrático que tiene la doctora Claudia Sheinbaum. Es importante que estas reformas podrían venir de la oposición, pero al contrario, guardan su mayor dimensión cuando vienen de quien detenta el poder y quien decide evitar generar estas condiciones, pues habla mucho de generar esas condiciones de equidad, de igualdad, de los principios electorales de transparencia y de eficiencia y de confiabilidad. Se dan de manera muy puntual con las modificaciones que se dan en este momento al 115, 119, el 182, por supuesto, y a cada uno de los artículos que estamos modificando para garantizar que se dé de manera muy puntual y de manera muy clara la no reelección en el siguiente proceso, así como no el nepotismo. De manera muy puntual, esta reforma da un puntual seguimiento y da un puntual condición para garantizar la equidad en las contiendas. La competencia, sin duda, da una condición muy clara de lo que debe de ser. Por supuesto, la capacitación prioriza fundamentalmente el tema de que tendrán que ser electos las y los mejores ciudadanos, las y los mejores cuadros en cada instituto político y no quienes tengan alguna condición de favoritismo o quien tenga alguna condición que pudiera generar, que pudiera dar una condición de ventaja a algún familiar o alguna persona con un vínculo de cercanía, como se menciona de manera muy puntual, 55, 59, 82, 115, 116 y 122, que establecen muy puntualmente los alcances que tienen que ser de manera vertical y hasta cuarto grado en manera horizontal. Esto es de manera muy concreta. Hoy esta es una reforma de alto calado, es una reforma que sin duda va a trascender para los siguientes procesos. Se probó con la iniciativa federal del 2015 que no necesariamente un gobierno que puede reelegirse tiene los alcances de un buen gobierno. Quienes somos servidores públicos entendemos que tenemos claramente señaladas nuestras facultades, nuestras atribuciones y hoy queda perfectamente clara el tiempo que tenemos para ejercer nuestras funciones, nuestra obligación en el cargo que hemos sido electos. Por eso hoy creo que independientemente del marco que ya mencionó de manera muy atinada nuestro coordinador del momento difícil en el escenario nacional, en el escenario internacional con nuestra relación con Estados Unidos, hoy sin duda tenemos que estar contentos los mexicanos porque ese llamado, ese grito social de que fueran cada día más transparentes y con mayor equidad las contiendas electorales, hoy se da gracias al proceso propuesto por nuestra presidenta y que hay que decirlo de manera muy clara. El grupo parlamentario de Morena respalda plena y categóricamente a la doctora. En política sabemos que lo mejor es y lo ideal no es necesariamente lo que se puede, sino lo que es posible es el escenario correcto para hacer política. Entonces, lo correcto y lo ideal ha sido el escenario que tenemos, un escenario que se da por consenso, un escenario que creo que es muy favorable y un escenario que creemos que le hace muy bien a México. Y en ese sentido, pues decir, se dio la discusión al seno de nuestro grupo parlamentario, se tomó la decisión de respaldarlo como se recibió la minuta del Senado de la República y sin duda a partir de hoy queda prohibida la reelección, así como el nepotismo está atajado para el futuro de nuestras próximas elecciones. Estamos a sus respetables órdenes y es cuanto por mi parte, vocero y amigo. Gracias a todos ustedes.
Gracias, Víctor. Hay 7,099 personas conectadas a través de las plataformas del grupo parlamentario, Prensa Diputados Morena de esta legislatura y la página también de YouTube y así también en la propia página de Facebook. Le vamos a pedir y agradecerle, antes de las preguntas y respuestas, agradecerle la presencia al diputado federal Pedro Aces, coordinador de operación política de este grupo parlamentario, quien va a aprovechar para darnos unos anuncios muy breves de la elección que tuvimos de bicamerales, de grupos de amistad, de algunas coordinaciones temáticas. Si bien es cierto, falta la integración del resto de los grupos parlamentarios, creo que hay noticias buenas. Bienvenido también al diputado Rubiel Ávila, que nos acompaña también por acá. Gracias. Adelante, Pedro, por favor. Gracias. Qué gusto saludarles, amigos de los medios de comunicación. Bueno, primero quiero felicitar a la diputada Aremi hoy por su cumpleaños. Muchas felicidades, diputada Aremi, que cumplas muchos años con salud. Agradecerte la invitación, como todos los martes, a nuestro compañero, el vocero, el diputado Arturo Ávila, quien también felicitarlo porque fue electo el martes pasado en la plenaria que tuvimos del grupo parlamentario como presidente ya de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso. Y seguro estoy que tendrá mucho éxito porque es una gente comprometida con los medios, con la difusión y con todo lo que compete al Canal del Congreso. Informar que el martes en la plenaria del Grupo Parlamentario de Morena, en una elección democrática, se eligieron los grupos de amistad de los diferentes países, las comisiones temáticas, las tres comisiones bicamerales que le tocan a la Cámara de Diputados, y que estamos muy contentos en torno a la unidad de liderazgo del doctor y coordinador Ricardo Monreal Ávila. Se hizo un gran esfuerzo por parte de una comisión de diputadas para poder seleccionar a los diputados y diputadas que se inscribieron para poder presidir las comisiones temáticas y los grupos de amistad. En comisiones temáticas, siguiendo la instrucción del coordinador del grupo parlamentario, se hicieron más comisiones temáticas que las que había en la legislatura pasada para poder tener a todos los compañeros en presidencias. Entonces, hoy todos los diputados de Morena, en su mayoría, o casi todos los diputados de Morena, tienen secretarías, tienen presidencias, pertenecen a los grupos de amistad. Hoy las integraciones se están haciendo en el edificio C, donde por voz propia y por gusto está cada diputada y cada diputado inscribiéndose a qué grupo de amistad, de qué país quieren pertenecer como integrantes. Entonces, en lo que vamos hasta el día de hoy, trabajando arduamente en la comisión, en la coordinación de operación política, ¿sí? Y si hay alguna pregunta, estamos para contestarla. Creo que el tema el día de hoy es los aranceles. La presidenta hace un llamado para el próximo domingo, para no sé qué vaya a hacer, si presentar las propuestas, pero decía por ahí el coordinador que no había un precedente, y sí lo hubo en 2018. También se impusieron algunos aranceles y se estudió casi mes y medio para ver en qué sectores podría México dar un golpe para reducir los aranceles. Y creo que fue una buena negociación. No sé si así lo hará, no sé, ustedes están muy cercanos con la presidenta, cuál será la función de este mitin por una parte, y por la otra parte es por qué México no ha estado en la creación de infraestructura, sabiendo que tenemos una economía global y que todo cambia. No podemos depender de un solo país para el crecimiento. México, lo decía a la anterior vez, tiene más de 60 alianzas, tratados y comercios con muchos países. ¿Por qué a fuerza nos tenemos que aferrar con el vecino que es el más cercano? Pero ¿por qué no diversificamos
Claro, hace falta estructura, hace falta presupuesto para el campo, presupuesto para la industria, presupuesto para la salud, presupuesto para la educación. ¿Qué se va a hacer desde lo interior? Ya no veamos lo exterior. ¿Qué se va a hacer en lo interior para enfrentar estos problemas que seguirán durante 4 años con Donald Trump? Muchas gracias. La presidenta Claudia Sheinbaum no está sola. Yo, a nombre de los trabajadores pertenecientes a la Confederación Nacional que dirijo, lo dije hace un rato que me hicieron favor de preguntarme los medios de comunicación. Hay un hermetismo entre la clase trabajadora de qué va a pasar. Es algo nuevo porque aunque haya habido en otros años aranceles, nunca ha sido el porcentaje que ahora el presidente Trump ha puesto, pero yo creo que México es más grande que cualquier arancel. La presidenta Sheinbaum no está sola, el tripartismo hoy tiene que actuar. Esto no es un tema de partidos, esto es un tema de mexicanas y de mexicanos comprometidos con su país, que tenemos que salir adelante. Entonces, yo, a nombre de los trabajadores que dirijo en el país, que no es cosa menor, he estado en pláticas con las cámaras empresariales, y las cámaras empresariales, al igual que nosotros los sindicatos, vamos a respaldar a la presidenta, nos vamos a esperar, ¿sí?, a lo que ella propone. Ya la presidenta dijo que tiene plan A, plan B, plan C y plan D, y nosotros vamos a respaldar el plan A, el plan B, el plan C y el plan D. Lo que ella diga, ella tiene el timón de este barco que se llama México, y nosotros somos sus soldados y la vamos a respaldar en todo momento, y acudiremos por pie propio el día domingo 9 a las 12 del día al Zócalo capitalino a acompañar, y que sepa y que sienta el calor del pueblo mexicano, no de un partido, porque yo puedo decirles que en esta Cámara hoy es una necesidad y es una preocupación de todas las expresiones políticas el poder hacer frente a ese alto costo arancelario que está poniendo el presidente de los Estados Unidos, pero que más allá, ayer está el reflejo, la bolsa, los indicadores económicos mundiales lo están marcando a la baja. Entonces no es un tema para México. México es más grande que los aranceles, y también lo decías bien, los convenios que tiene México son con muchos países, no solo con Estados Unidos. ¿Qué le tenemos que dar nosotros a todas las inversiones que vienen a México? Certeza, certidumbre, rumbo, apoyo. El sistema tripartita tiene que abrirles el abanico de oportunidades, los trabajadores con mayor capacitación, los empresarios impulsando la economía y el gobierno dándoles beneficios para que esas inversiones no se vayan de México. Tenemos que cuidar las inversiones que hoy están, y tenemos que cuidar todas las inversiones que a través del nearshoring van a llegar a nuestro país. Yo esperaría al próximo martes para contestarte esa pregunta, porque vamos a esperar qué es lo que la presidenta Sheinbaum Pardo propone. Nosotros, los trabajadores, seguiremos lo que ella diga. Muchas gracias. Y muchas gracias, mi querido vocero. Gracias por esta oportunidad. Gracias al diputado Pedro Aces por acompañarnos y darnos un espacio. Iniciamos con las preguntas y respuestas. Fer Moctezuma, adelante. Coordinador, como siempre, te dejamos al mando de las preguntas y respuestas, si estás de acuerdo, y después, ya de finalizar, tiene un importante anuncio que darles Mary Pozos. Muchas gracias. Acá está el micrófono. Bueno, a ver, Margarita, y yo voy a ir dando, de acuerdo con la materia, la palabra y la respuesta en las personas que me acompañan. Adelante, sí, Margarita. Sí, mi pregunta es para el diputado Lobo, porque dice que ellos respaldan, que ustedes, pues los de Morena, respaldan a la presidenta. Sin embargo, vemos que este respaldo no se vio en la propuesta que ella hizo para que la no reelección empezara a partir del 27. Muchos de los que votaron, que estaban en contra de esta, es porque están viendo cómo se reeligen, cómo colocan a sus familiares en algún puesto de elección popular. Entonces, le pregunto, ¿dónde está el respaldo que le dan a la presidenta? Porque decirlo es muy fácil, pero en los hechos estamos viendo que no respetaron esa decisión. Algunos dicen que a lo mejor porque es mujer, porque hubiera sido un hombre el que lo propone, pues ni dicen nada. Sí se disciplinarían. Entonces, me gustaría... Bueno, el gran Lobo va a dar respuesta.
Gracias. A ver, de manera muy concreta, quienes hemos desempeñado una actividad legislativa sabemos que lo conveniente es hacer posible que las iniciativas logren insertarse. La petición fundamental, la propuesta inicial de la doctora está prácticamente intacta. El espíritu de quedar en la Constitución la no reelección y evitar el nepotismo estará inscrito, y lo más virtuoso, insisto, es que es por unanimidad. Entonces, cualquier voz que diga que no se respalda, pues creo que es una condición un poco inexacta o bastante inexacta, porque evidentemente estamos respaldando la propuesta de la doctora. Ella planteó, ojalá quede ya cuanto antes inscrita en la Constitución, de ser así como se aprobó por unanimidad, eso quiere decirlo muy claro, por todas las voces. Y hay que construir acuerdos, hay que construir consensos, y más en los temas electorales se construyó un consenso. Ojalá esta iniciativa, que hay que dejarlo muy clara, que proviene de la presidenta y de Morena, nunca se pudo dar en otros momentos con esta profundidad y con esta trascendencia, se da por parte de la propuesta de la doctora, y finalmente pues hoy estaremos generando ese consenso. Lo más importante en los temas electorales es que todos lo acompañen, que nadie salga cuestionando algo con lo que todos van a participar, y hoy ustedes escucharán, seguramente habrá matices de que les hubiera gustado que se ampliara más en algún otro alcance. Hoy en materia electoral queda perfectamente atendida, se dio la discusión en el Seno, tenemos que acompañar, tenemos que entender que hay una Cámara Alta y una Cámara Baja, formamos un cuerpo, y por eso yo decía que a veces lo mejor no es necesariamente lo ideal, sino lo posible, y hoy estamos contentos de que vamos a poder entregar a los ciudadanos y a la doctora un contenido y un dictamen que es prácticamente exacto a la petición y a la propuesta de la doctora, y sobre todo al gran reclamo del pueblo de México de garantizar y seguir profundizando y modernizando nuestro proceso democrático. Los matices, los ajustes de cómo va a entrar, alguien decía posiblemente el año, ya se anunció por parte de la presidenta de nuestro partido, Luisa María Alcalde, que estará en vigor estas dos reglamentaciones, estas dos condiciones a partir de este mismo año, y pues con eso queda atendido. Ojalá los demás partidos que hacen esos señalamientos lo hagan. Hacemos un llamado para que así se dé, con congruencia, con decisión firme, el hecho de que todos sigan el ejemplo que hace Morena de no al nepotismo y no a la reelección. Pero la unanimidad no quiere decir que estén ustedes en lo correcto, porque lo que se comentaba era precisamente que desacatar esta iniciativa en la legislativa. Pues son unánimes porque les conviene a todos, no porque tengan la Bueno, eso es justo lo que evita una condición de estas, escucharnos todos y sacar acuerdos y sacar consensos. Eso es lo que es el gran oficio de la política, no imponer, no someter, sino escuchar a todos, y hoy el gran acuerdo se escuchó, y la atención que es el propósito de la doctora, que es que se logre implementar esto de manera muy puntual en la Constitución. Afortunadamente usted y todos los mexicanos hoy podremos estar satisfechos de que hay un mejor proceso electoral para las siguientes elecciones en nuestro país. Todos estamos satisfechos, y seguramente pues la unanimidad da sentido y da profundidad de que es una elección exitosa para la doctora y para todos los mexicanos. Sería cuanto por mi parte. En Morena empezará en vigor desde ya, y prácticamente los transitorios que se señalaban ahí están claros, que entran en vigor desde el 30, como llegó del Senado de la República, y así se acordó y así se consensó con todos los grupos parlamentarios. Gracias. Gracias. A ver, perdón, diputado. Antes de las preguntas que ya traigo, entonces nos dice que ya no regresaría al Senado porque va a salir tal cual, o sea, será aplicable hasta el 30, aunque en los estatutos internos de Morena sea a partir de ya mismo, ¿no? Sí, justo eso. Miren, era una valoración política muy puntual. Tenemos que entender que en el Senado haber apretado, haber variado, podía generarse una condición de no viabilidad, y entendimos que lo mejor era transitarla y hacerla viable y hacerla posible con estos pequeños grandes avances que se estarán dando ya desde el grupo parlamentario, y por supuesto ya quedando en la Constitución. Y estoy cierto, lo más relevante es que esto ya lo hicieron suyo los ciudadanos. Ya los ciudadanos hicieron suyo esta iniciativa. Ya veo difícil que algún partido o algún grupo pretenda imponer una intención de reelección o de nepotismo, porque esto ya es de los ciudadanos desde el día de hoy, que afortunadamente fue lo que se logró insertar en el ánimo de todas las y los mexicanos. Aunque sean aliados, diputado.
finalmente se construye. Miren, lo más importante es lograr que se consolide la agenda que tenemos. La agenda transformadora la tenemos que materializar, y para entender y para poderla materializar tenemos que entender y escuchar a nuestros aliados. Y si a veces hay que ajustar alguna tuerca para garantizar la transformación, tenemos que poner la visión en alto y primero el bien mayor que sobre algunas cosas particulares de moda. ¿Ok? Es cuanto. Gracias. Gracias, diputado. Y perdón, coordinador Monreal, ayer se viraliza un video en donde acusan al diputado Ernesto Prieto Gallardo, pues le piden que se haga cargo de la pensión alimenticia de su hija. No sé si tuviera alguna opinión al respecto. Que estoy de acuerdo. ¿Pero haría algún llamado, alguna cuestión así? Gracias. Adelante, por favor. ¿Alguien más de este lado? Latinus, por favor. José Gerardo, adelante, por favor. Para el coordinador, ¿verdad? Sí, adelante. Coordinador, por favor. Sí, te escucho. 2 millones y no sirve. 2 millones, ya. Coordinador, hacerle 2 preguntas. La primera, de acuerdo a su experiencia legislativa, a usted le tocó el primer Trump con Andrés Manuel López Obrador. Ahora le toca el segundo mandato de Trump. ¿A qué atribuye la diferencia de tener un presidente tan hostil con el gobierno de la 4T? Y la segunda, la hilo con esto. Todavía ayer en la noche la Casa Blanca emitió un comunicado en el que vuelve a señalar al gobierno de la 4T de estar coludido con delincuentes, con narcotraficantes. Sí, bueno, en esta última parte yo estimo que no los asiste la razón, que es una mentira y que es un argumento de descalificación torpe, de descalificación sin base y de descalificación sin argumentos. Si hubiese sido así, si fuese así, la presidenta y el gabinete de seguridad no hubiese aplicado la ley para que 29 reos peligrosos desde hace 40 años fueran trasladados a los Estados Unidos para cumplir con las cortes de varios estados donde estaban acusados de distintos delitos que ameritaban tráfico de drogas, violencia, lavado de dinero y otros. Yo estoy seguro que es un argumento falaz que todos los mexicanos y mexicanas debemos rechazar. Solo aquellos que hacen de estos argumentos suyos para continuar aquí la lucha partidista, la descalificación, el insulto, la agresión contra la presidenta y contra el movimiento, están contentos con eso. Nosotros no. Como actuamos con seriedad, repudiamos, rechazamos, negamos categóricamente que el gobierno tenga contubernio con los delincuentes. Y la primera que comenta, yo vi al primer Trump distinto al de ahora, quizá porque él pensaba que tenía que tener un comportamiento institucional para la reelección en ese momento que buscó y que quería transitar los primeros 4 años en una posición más ortodoxa. Como él sabe que estos son los últimos 4 años y que se requería un gobierno disruptor,
institución anti-statu quo, él decidió hacerlo. Yo creo que no le va a resultar. Y sí veo con la actitud de él un reordenamiento geopolítico en el mundo. No solo es México, es el mundo. Y en este reordenamiento geopolítico todavía van a pasar muchas cosas. México tiene que fortalecer su mercado interno, tiene que diversificar su economía y tiene que aprender de gobiernos hostiles, groseros, injerencistas, prepotentes, como el de Estados Unidos contra México. Los mexicanos vamos a resistir, no saben de lo que estamos hechos. Habrá una minoría que aplauda, es normal. El polquismo siempre ha existido. Los neopolcos, aquellos que se alegran por lo que le está pasando al país y que se alegraron y aplaudieron cuando anexaron la mitad de nuestro territorio al gobierno extranjero, siguen existiendo. Y eso no nos extraña, pero somos más, muchos más, los que defendemos al país, su soberanía y a su presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Bueno, le hago una última, dado que... Gracias. Para que vean que no estoy solo. Sobre esa frase que habló del nuevo orden económico mundial, coincide con lo que dijo Moreira hace un par de horas. Pero él dice que ustedes no se han dado cuenta de eso. Bueno, pues él puede decir muchas cosas. Él es del PRI y es mi amigo, pero pues él puede decir muchas cosas. No, yo lo respeto a Moreira, tiene experiencia como político. Yo sí estoy muy claro de lo que estoy viendo en el mundo. Y sí viene un reordenamiento geopolítico en el mundo. La actuación de Trump va a generar y está generando zozobra, desconcierto, inconformidad y más tarde economías en agonía, de mí se acuerdan. Por eso nosotros tenemos que estar preparados. Gracias. Voy a dar otra. Conceder otra respuesta. Gracias. Ya tengo asistente. Le comentaba, dentro de las repercusiones de estos aranceles, estamos a las puertas de una recesión. Eso, de alguna manera, lo han dicho analistas. Y hay una propuesta del PAN desde el Senado de que son momentos de que se debería llevar a cabo una interparlamentaria. Usted vivió algunas interparlamentarias, de alguna manera, para que los legisladores mexicanos tengan a una contraparte y que pudieran influir de alguna forma para que esta situación no sea tan difícil. Hay que intentar todo, pero mire usted, yo he sido muchas veces legislador y he acudido a muchas interparlamentarias, muchas. La verdad es que no es facultad nuestra, sino de los ejecutivos federales, de cada país. Llámense así, llámense primeros ministros, llámense titulares de este poder, pero no es correcto ni cierto que ya la solución esté ahí, no. Nosotros podemos intentarlo y de hecho lo vamos a intentar, llevar a cabo relaciones con el Parlamento Europeo, con el Parlatino, con el Parlacen, con el gobierno de Estados Unidos, con el Congreso de Estados Unidos y con el Congreso de Canadá. Ayudamos, auxiliamos como parlamentarios con nuestros oficios para sensibilizar y concientizar fundamentalmente al gobierno de Estados Unidos.
Pero la fuerza que nosotros podemos darle a la presidenta con la unidad nacional, esa es la mejor arma, el mejor instrumento, la mejor fórmula para dirimir diferencias y fortalecer la nación. Si nosotros le damos fuerza a quien legítimamente tiene la conducción del país, esa es la mejor fórmula para enfrentar con éxito estos grandes desafíos. Así pienso. Sí, la última y nos vamos, porque estamos en sesión, ¿verdad? Gracias, buenas tardes. Preguntarle, diputado, hace un momento el diputado Carlos Puente dejó en claro que pues va a buscar la candidatura por la gubernatura de Zacatecas. Ante este tema, ¿ve a Morena respaldando al Verde en esta intención? ¿Usted en lo personal podría respaldarlo o mantendría un respaldo hacia Saúl en esta futura contienda? Yo nunca he dicho que voy a respaldar a Saúl. Yo soy de Morena y el que decida Morena, estoy de acuerdo. Y voy a hacerlo por 22ª vez. Yo no estoy de acuerdo en que Saúl sustituya a su hermano. Ya más claro, lo he dicho 22 veces en 4 o 5 días. Todavía hace rato me lo volvieron a preguntar. Voy a volver a insistir, a insistir, a insistir. Yo voy a respaldar y apoyar a quien Morena decida. Se lo digo desde ahora. Y ante este mismo tema, diputado, insistirle en la pregunta que hace... Lo de Puente. Puente es un puente, que Dios lo ayude. Es amigo mío. Es un buen muchacho. Además es un simpatizante del movimiento y tiene derecho a participar. Pero será el pueblo de Zacatecas quien decida. Y diputado, insistirle en la pregunta que hace un momento hacía mi compañera Margarita, pero conocer su respuesta en lo personal, porque finalmente este tema del apoyo a la ley en nepotismo electoral y no reelección, pues sí se está leyendo como un regateo a la presidenta. No se está apoyando en los términos que ella lo propuso, pero sí se pide la unidad en torno a ella. Sí. ¿No chocan estos temas? Yo escribo libros normalmente y cuando repito fuentes le pongo IVIDEM o IDEM, o sea, porque es la fuente consultada. IVIDEM, el gran Lobo. Digo lo mismo que Lobo porque él es el que nos representa en la negociación. Él fijó la posición del grupo y en el grupo no tenemos voces distintas. Tengo la misma voz. Y lo explicó muy bien a pregunta de la gran Margarita, que siempre es muy inquieta y ya no está, por cierto. Bueno, nos vemos mañana. Al rato nos vemos, al rato.